Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en Radio Tercer Ojo, desde Capilla del Monte, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, corazón de la República Argentina. Wow. Acá estamos con nuestro Buenas programa. noches. Ahí está Walter y yo, Ana María, en Maestros de la Música. Hoy queremos también decirles de que se pueden comunicar o nos pueden oír y pueden escribir mensajitos a YouTube con Radio Tercer Ojo, igual que estamos con Instagram, Radio Tercer Ojo, y Facebook, Radio Tercer Ojo. Bien, ok, y el WhatsApp de la radio es más 549-3548-580-788. Estamos todos comunicados. Les quería también decir de que el miércoles pasado leímos los mensajitos que nos enviaron, muchísimas gracias, pero no salió al aire por un problema técnico, pero los leímos a todos, ¿sí? Gracias a todos por estar ahí. Hoy vamos a hablar de Franz Schubert. András Schiff dijo: Bach es el padre, Mozart es el hijo y Schubert es el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Él nació en Viena en 1797. Su padre era Franz Theodor Schubert y su madre Elisabeth. Su padre le da los primeros pasos, clases de violín, pero avanza muy rápido y se lo delega la enseñanza a su hermano Ignaz. Uh-huh. Le dio lecciones de piano, pero duraron muy poco tiempo, ya que Franz lo sobrepasó en unos pocos meses. Ignaz después respondió. Ese era su hermano Ignaz, la verdad que nombre raro, pero bueno. Me sorprendió cuando Franz me dijo unos meses después de que comenzáramos que no necesitaba más lecciones de mi parte y que en el futuro seguiría su propio camino. Y en verdad, su progreso en un periodo de tiempo tan corto fue tan grande que me vi obligado a reconocer que era un maestro que no solo se había sobrepasado por completo, sino que hasta me había desbancado y a quien me desesperaba eso, inútilmente, por adelantarlo, pero no, él me sacaba ventaja. Sí, no solamente a él, al hermano, también tuvo un maestro, Michael Holzer, pero al poco tiempo le dijo Holzer al padre que no le iba a dar más clases a su hijo porque éste sabía todo lo que intentaba enseñarle. Lo miraba con asombro y en silencio porque no tenía que enseñarle. A los 11 años ingresa al coro de la Capilla Imperial y esto le da derecho a estudiar en el colegio musical. Pero bueno, era muy rebelde, se sentía como en la cárcel, era un inconformista. A esta altura ya componía y 2 años más tarde, es decir, a los 13, accede a estudiar con Antonio Salieri. Antonio Salieri, maestro de varios músicos muy conocidos. También accede a dar clases en la escuela donde el padre daba clases, o sea, el padre enseñaba, pero el ser maestro y la enseñanza no era para él. Sigue con las enseñanzas que le da Salieri, pero sus clases eran caras. A los 18 años su creación musical ya es prolífica. Ya tenía 150 Lieder. Lieder es el plural de Lied, que son canciones populares, a lo cual después él se dedica por completo. Había escrito 2 sinfonías orales, sonatas para piano, etc. Comienza con la ópera, pero sin mucho éxito porque el público estaba en ese momento acostumbrado a la ópera italiana de Rossini, así que
Tenía cerca de 1200 obras escritas, breves, sinfonías, oberturas, música de cámara, piano solo, piano a cuatro manos. También compuso algo de música sagrada y litúrgica, y aparecen influencias claras de la música de Mozart y Beethoven, a quien admiraba muchísimo. Él todas las veces que podía ver a Beethoven lo iba a ver, y se dice que estuvo a la muerte de Beethoven. No obstante, Schubert sigue con las pautas de la época. Él se va a especializar más en las canciones, es decir, en los Lieder, en obras cortas, con piano y en melodía cantada. Podríamos escuchar las dos primeras, ahí tenemos un Lied, así que podemos escuchar cómo eran, ¿sí? Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinen Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort. Ich musst auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkel die Augen zugemacht und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Die kalten Winter blieben mir grad ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopf, ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort, und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe dort. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort,
Bueno, aplauden ellos por nosotros. Son breves, cortas, algunas alegres, otras más serias, pero son cortitas. Él hizo más de 600 líder con gran calidad y su productividad era sorprendente. Podía escribir cuatro líder por día. Eran canciones que llegaban al pueblo, tal como hoy se escuchan en la radio, en la tele, y él es el padre de lo que es la canción moderna, comercial, del pop, de la balada de hoy, y él la escribió hace 200 años. Él muere muy joven, a los 31 años, sin el reconocimiento del éxito. No es reconocido hasta después de su muerte. Él da su primer concierto en 1828, cuando ya tenía algo de repercusión su música. Y pudo comprarse, su primer piano, y eso que él tocaba piano, pero siempre iba a algún lado para poder tocar el piano. Él pudo comprarse su primer piano 6 meses antes de su fallecimiento. Ignorante de la relevancia del gran legado que dejaba, Beethoven, que puede en sus partituras antes de su muerte, lo pudo leer y admite que era un genio y que tenía el don de la música. Pero esta no era una música que se llevaba a los grandes teatros, sino a pequeñas reuniones de amigos, ni siquiera a las casas de los aristócratas de la época. Su espíritu romántico no solo se expresa en su música, sino que también lo expresaba en su propia vida. Podemos escuchar una música romántica, el Serenade.
Bien, muy romántico, muy amoroso. Lejos de la etiqueta, no componía para la alta burguesía. No tenía vocación de empresario, aunque golpeó algunas puertas, pero no se le abrieron. También intenta cubrir un puesto vacante de profesor de música en 1816 en la escuela de Laibach, por recomendación de Antonio Salieri, pero tampoco tuvo éxito que lo llamaron. Entonces compone la Sinfonía Trágica y los magistrales Lieder, con texto de von Goethe, un escritor, pero este nunca reconoce el talento de Schubert y le da la espalda. Finalmente se ponía a escribir la música que a él le gustaba, del estilo más mundano, pero pura poesía, acompañada del piano, con dominio de la construcción de la melodía de una manera sublime. Nadie pudo dominar este género como lo hace él. Pero al no poder entrar en los círculos de la alta burguesía, pronto entra en problemas económicos. Acá aparece la figura de su amigo Franz von Schubert, quien lo lleva a su casa, lo ayuda a difundir su música. Aquí Schubert presenta la música en reuniones de amigos, aficionados a la música, intelectuales y otros artistas de la época. Es la parte más bohemia de su vida. El éxito que tiene en estos salones lo lleva a componer más sobre este estilo. Pero vamos a ver un poco los detalles de su vida que hacen que fallezca tan joven. Algunos dicen que Schubert era introvertido, tímido, un intelectual de alma cándida y frágil. Hasta que aparece el biógrafo Maynard Salomon, quien profundiza en escritos de la época, en escritos de sus amigos, de los amigos de Schubert, ¿no?, que eran muy cercanos, quienes afirman que era una persona promiscua y con vida sexual no usual. La interpretación de esto... que le gustaba la joda. Bueno, ay chicos. La interpretación de esto lo ofrece Rita Stebling, una biógrafa que basa su argumento en el propio diario de Schubert. Lo que pocos historiadores no dudan es de la vida libertina de Schubert, y lo culpan a su amigo Schubert por introducirlo en el mundo de las fiestas y en los excesos, aunque otros opinan que era una persona de excesos, de pasiones intensas e inestable emocionalmente, ¿sí? Nadie te lleva a los excesos, realmente tenés un alma que gusta de excesos, ¿no? Y pero si te dan una mano, ¿viste? Y como te empujan. De te a empujan. 2 es más fácil, de a 3 mejor, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Hay que tener una conducta. Difícil. Imagínate que, como hoy, como en los tiempos modernos, ¿no? Había mucha noche, había mucho de todo también, ¿sí? Entonces, con perfil romántico que hizo que su obra fuera prolífica, pero con una vida autodestructiva. En 1823, esa vida libertina lo lleva a contraer sífilis, una enfermedad muy estigmatizante en la época y de difícil curación, que lo sumerge en un aislamiento que lo acompaña por el resto de su vida, además de la adicción del alcohol. Necesitado de comprensión, escribió en 1824 estas líneas angustiadas a su amigo Leopold Kupelwieser. Hace tiempo que quería escribirte, pero nunca sabía desde dónde, a dónde. Ahora se me ofrece la oportunidad y por fin puedo abrir mi corazón a alguien. Tú eres bueno y seguro que me vas a perdonar lo que otros se habrían tomado a mal. En una palabra, creo que soy el ser más infeliz y miserable del mundo. La verdad que tenía la estima alta. Imagínate a un hombre cuya salud nunca volverá a ser lo que era y que, sumido en la desesperación, por ello empeora cada vez más las cosas en lugar de mejorarlas. Imagínate a un hombre, te digo, cuyas más luminosas esperanzas se han desvanecido.
a quien la felicidad del amor y la amistad no tienen nada que ofrecer sino dolor. Como mucho, cuyo entusiasmo por lo menos estimulante, por todas las cosas bellas amenaza con desaparecer. Y te pregunto, oprimido, no lo encuentro nunca. Así, ahora puedo cantar todos los días, pues todas las noches, cuando me voy a dormir, confío en no despertar ya nunca. Y cada mañana me anuncia solo la misma pena del día anterior. De esta manera, sin alegría ni amigos, paso los días, a excepción de cuando me visitó Swind y me trajo un rayo de aquellos dulces días pasados. Pobre, qué desesperación, ¿no? Qué tristeza que tenía encima. Y sí, con la sífilis le quedó el pájaro caído encima. Mi amor, ay chica. Mi vida. Bueno, sus amigos lo llamaban Esponjita por su adicción al alcohol. Sus reuniones eran tan famosas, con cenas, músicas, etcétera, que se la conocen como Schubertiadas. Por muchos años, aún creo que en la actualidad todavía existen las Schubertiadas. Teniendo en cuenta esta personalidad de Schubert, bohemia, hedonista, agnóstico declarado, lejos de la moral religiosa, ¿qué pasa? Hace una obra muy famosa que es el Ave María. La compone en 1825 y el poema es de Walter Scott, No yo. titulada La Dama del Lago. La letra de este poema no tiene un cariz religioso, si bien el poema en un momento su protagonista, Ellen, invoca la protección de la Madre María, pero no tiene nada que ver con la letra sacra que hoy en día tiene. ¿Podríamos escuchar el Ave María?
magistral el Ave María. Levante la mano quien sabía que Schubert era el compositor de la música del Ave María. Lo cierto es que Schubert pasa a la historia merecidamente como uno de los grandes y que da gran influencia a los otros compositores que vendrían después, como Chopin, como Brahms, como Liszt. Es que sus melodías son tan sublimes, sentidas y románticas que hablan por sí solas. Y ahora, antes de pasar a otro gran autor, maestro musical, vamos a leer unos mensajitos, ¿sí? Ok. Tenemos en el sonido y la musicalización a Rodrigo Yáñez. Muy bien, Maite. Ay, sí, mirá, nos dice que Maite nos está viendo mientras está preparando los souvenirs de su cumple para mañana. ¡Wow! Bueno. Cumple 6 años, Maite, qué bueno. Después Patri desde Punta Indio, la Ana y Walter, aquí estamos escuchándolos. Gracias por brindar este espacio de conexión con los maestros de la música. Saludos. Ellos también son maestros de la música. Sí, Patri, Luis, divinos. Celes. Un beso, Celeste. Acá viéndolos, les mandamos un gran beso, se los mandamos también a ustedes. Jackie, hola Ana María y Walter, aquí estamos escuchándolos. Saludos cordiales, abrazos de luz desde Rosario. Gladys, siempre juntos, gracias por estar. Sí, Gladys, siempre juntos, siempre. Estelita, hola Ana, Walter aquí acompañando y descubriendo las historias de estos talentos, abrazos, sí, ¿verdad? Algunos tan talentosos y tan poco cuidadosos con ellos mismos, ¿no? Quién sabe, bueno, sus vidas tienen los matices que tienen las vidas de todos nosotros. Algunos buenos, algunos menos buenos, pero bueno, hay que ir llevándolo, entendiéndolo, comprendiéndonos y amándonos. Vamos a hablar ahora de Franz Liszt. Él nació el 22 de octubre de 1811 en el Reino de Hungría y murió el 31 de julio de 1886 en el Imperio Alemán. Murió a los 74 años. Miren, ¿no? Los contrastes. Los contrastes, sí. Fue el único hijo de Adam Liszt y de Mariana Langer. El padre de Liszt, como amante de la música y miembro de la Sociedad de Músicos, tocaba el piano, el violín, el violonchelo y la guitarra. Trabajó al servicio de Nicolás II de Esterházy y conoció personalmente a Haydn y a Beethoven. A la edad de 6 años, Franz Liszt comenzó a escuchar con atención a su padre tocar el piano. Mostraba interés por la música sacra y por la música gitana, seguramente por sus raíces húngaras. Su padre le impartió la primer clase de piano a los 7 años. Franz comenzó a componer de manera elemental cuando tenía 8 años y a hacer improvisaciones. A los 9 años apareció en conciertos en la ciudad, en una ciudad de Hungría y en Bratislava, la capital de Eslovaquia, a orillas del Danubio. Su padre consiguió que Franz fuera presentado ante la corte de la casa de Esterházy como un niño prodigio. Un diario de la época, el 28 de noviembre de 1820, justamente. Uh-huh. El pasado domingo 26 de este mes, al mediodía, tuvo Franz Liszt, de 9 años de edad, la posibilidad de presentarse como pianista ante una concurrida reunión de alta aristocracia local y de muchos autoproclamados artistas de la casa del ilustre conde Michel Esterházy. La extraordinaria destreza de este joven artista, así como su rapidez y facilidad para leer las piezas más complicadas de un vistazo mientras se la iban colocando,
causó una verdadera admiración. Tal cual. Su padre consiguió fondos de la nobleza para la educación de su hijo en Viena, de las manos de Karl Czerny, discípulo de Beethoven. Franz también estudió composición con Salieri, otra vez Salieri, lo tenemos a Salieri, bueno, porque era un gran maestro y en esa época era muy solicitado. Franz tomaba clases de música diariamente. Debutó en Viena el 1 de diciembre de 1822 en un concierto que fue un gran éxito. Fue recibido en los círculos aristocráticos de Austria y Hungría y se reunió con Beethoven y Schubert. Volvieron a Hungría para que Franz hiciera unos conciertos, pero en unos meses la familia volvió a Viena. A principios de 1824 se publicó la primera composición de Liszt, una variación sobre un vals de Diabelli. El 20 de septiembre de 1823 la familia Liszt viajó a París. Por el camino, Franz Liszt dio conciertos en Múnich, Augsburgo y otras ciudades. Y por supuesto, para el sustento de él y su familia. Llegaron a París y su padre siguió impartiéndole lecciones a su hijo, porque no conseguía quien le pudiera dar lecciones en ese momento. Franz Liszt aprendió rápidamente el francés y adquirió un piano. Erhard era la marca, el que lo hacía se llamaba Erhard también, con un mecanismo innovador. Entonces era pionero, modulaba el golpe del masillo a la cuerda, lo que más o menos podríamos asimilar hoy a la pedalera, pero en ese momento que tuviera esa posibilidad de modulación era toda una innovación. Interpretó en círculos privados y dio 2 conciertos en el Teatro Italien y su popularidad aumentó rápidamente. Era conocido como el Petit Liszt. Luego viajó con su padre a Inglaterra durante los años 1824, 1825 y 1827. Y allí lo reconocían como el maestro Liszt. Desde 1824, Franz estudia con otros maestros. De las cartas de su padre que enviaba a gente amiga o a parientes, se sabe que Franz había compuesto varios conciertos, sonatas, música de cámara. Casi todas ellas se han perdido. Solo se publicaron algunas obras de piano en 1824. Estaban escritas en un estilo común de la escuela vienesa de la época, pero no tuvo mucho éxito. También comenzó a componer una ópera, Don Sancho, que se estrenó con buenos cantores. Se estrenó en 1825, pero tampoco sin éxito. Después de ello, Franz Liszt se sintió atraído en una dirección diferente. Perdió interés por la música y pasaba mucho tiempo con las ideas religiosas. Pero fue obligado por su padre a seguir dando conciertos. Hay un detalle, cuando muere su padre, él nunca más va a visitar la tumba. Evidentemente su padre lo mostró a su hijo como prodigio y ahí iban, viste, si era el sostén de la familia, en definitiva, ¿no? Creo que eso le debe haber dado un poco de movimiento interno. En el verano de 1827 Franz Liszt se enfermó, su padre lo llevó a Boulogne-sur-Mer y mientras Franz Liszt se recuperaba, su padre cayó enfermo de tifus y falleció ese mismo año. Fue enterrado ahí, en Boulogne-sur-Mer, y Franz Liszt nunca visitó la tumba del padre. Si bien con su carrera de niño prodigio había ganado mucho dinero y había obtenido mucho reconocimiento, no había tenido la oportunidad de desarrollar su educación general y comenzó a estudiar intensamente. Adquiría libros y los leía vorazmente.
A su muerte tenía más de 1000 libros. Después de la muerte de su padre, Franz Liszt volvió a París y se fue a vivir con su madre a un pequeño departamento y daba clases de piano de la mañana a la noche y a veces recorriendo muchos kilómetros porque él iba a la casa de sus alumnos. Se sentía inseguro y adquirió el hábito de fumar y de beber. Esto lo acompañó hasta su muerte. Se enamoró de una de sus alumnas, pero el padre de ella no aprobaba ese romance. Y esto lo enfermó. A tantas vicisitudes lo enfermaron a Liszt nuevamente y sufrió un largo periodo de dudas religiosas y pesimismo, y esta vez la madre lo disuadió. Discutía con su padre espiritual, discutía con Urham, un violinista alemán que lo quería adentrar en un movimiento socialista nuevo. Este violinista además escribió música anticlásica, muy subjetiva, y pudieron estimular los gustos de Franz Liszt por el romanticismo musical. También fue importante para él la figura de Urham, por la admiración que tenía de Franz Schubert, que Urham lo defendió a Franz Schubert en una oportunidad, y esto pudo haber estimulado la devoción por la música del compositor vienés. Durante ese periodo, el compositor leyó mucho para paliar las carencias de su educación en general y pronto entabló contacto con muchos de los autores y artistas destacados de la época, incluyendo a Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Heinrich Heine. No compuso prácticamente nada en esos años. Sin embargo, la Revolución de Julio de 1830 le inspiró para esbozar una sinfonía revolucionaria basada en los sucesos de esos 3 días gloriosos, y tomó un gran interés en los acontecimientos que lo rodearon. Conoció a Héctor Berlioz el 4 de diciembre de 1830, el día después del estreno de la Sinfonía Fantástica. La música de Berlioz causó una fuerte impresión en él, especialmente después cuando escribió composiciones para orquesta. También heredó de Berlioz la cualidad diabólica de muchas de sus obras. Sí, también asistió después a un concierto de Paganini en 1832 en beneficio de las víctimas de la epidemia de cólera que afectó París. Franz Liszt tomó la determinación de convertirse en un gran virtuoso del piano, así como Paganini era un gran virtuoso del violín. Dijo, si Paganini podía hacerlo, ¿por qué no yo?, dijo Franz Liszt. Mira cómo quedó lo de Paganini, ¿no? La ciudad se había convertido en un nexo de las actividades pianísticas, con docenas de pianistas dedicándose a la perfección de las técnicas del teclado y de la técnica, por ejemplo, del efecto de 3 manos, octavas, etc. Esta generación de pianistas resolvió algunos de los problemas más difíciles de la técnica del piano, aumentando el nivel general de interpretación a cotas inimaginables anteriormente. Franz Liszt investigó todo este campo en el piano moderno de fabricación de Erard, aunque también además tuvo otro piano que prácticamente lo llevó hasta su muerte, un piano Boisselot, que lo tuvo a partir de 1847, y también tuvo un piano de Beethoven. Entabló amistad con Chopin, y bajo su influencia el lado poético y romántico de Franz Liszt comenzó a desarrollarse. Mantuvo una relación estable con la condesa Marie de Gaulle entre 1833 y 1834.
A partir de 1834, la producción de Liszt explotó. Debutó como compositor maduro y original con sus composiciones para piano. Vamos a, en esta ocasión, por el 1835, la condesa Marie de Gold era casada y abandona a su marido y su familia para unirse con Franz Liszt en Ginebra. Entonces vamos a escuchar El sueño de amor. Un hermoso sueño de amor que con la condesa de Gold duró poco.
pero con ella tuvo 3 hijos. A Blandina, que mientras ella nació y él estaba impartiendo clases en el Conservatorio de Ginebra, escribió un manual de técnica para piano que se perdió. Después también nació su hija Cosima, que llegó a ser la esposa en segundas nupcias de Richard Wagner, y un hijo varón llamado Daniel. Vivieron principalmente en Suiza y en Italia, donde nace su hija Cosima, en la ciudad de Cuomo, y realizaban visitas a París. En 1839 nace su hijo Daniel, la relación no andaba bien. Lis se fue a Bonn a apoyar económicamente los planes para el monumento de honor a Beethoven y volvió a hacer giras por Viena y Hungría, y la condesa se fue a París con sus hijos. De 1840 a 1842, Franz Liszt decidió dar conciertos por Europa con muchísimo éxito. Inventó el recital para piano o de piano tal y como se conoce hoy día. Sus viajes los llevaron a conocer ciudades que otros no habían ido. Por ejemplo, ciudades como Sevilla, Valencia y hasta Moscú. Pasó las vacaciones de 1841 y 1843 con la condesa y sus hijos, pero en 1844 se separaron definitivamente. Ese fue el periodo más brillante de Liszt. Recibió honores, adulaciones por todos los sitios por los que pasó. Se supone que se presentó a dar conciertos más de 1 millar de veces en esos 8 años. Podemos escuchar la Rapsodia húngara, país de origen al que volvió muchísimas veces. Después.
Qué energía, ¿no? La Rapsodia Húngara número 2. Esta música que la hemos escuchado en películas de cine mudo, en dibujos animados, ¿sí? Y bueno, es de Franz Liszt. Y está interpretada en esta ocasión por Miguel Andreas y tiene 11 años. Este fue el intérprete de la Rapsodia Húngara. Bueno, después de 1842 se produce la listomanía, que recorrió toda Europa. La acogida de Liszt, obtenida como resultado, era cercana a la histeria colectiva. Las mujeres se peleaban por sus pañuelos de seda y guantes de terciopelo que hacían trizas como recuerdos. Ayudaba a fomentar el ambiente de la personalidad magnética del artista y su presencia en el escenario. Muchos de los testigos declararon más tarde que la forma de interpretar del pianista elevó el estado de ánimo de los asistentes a un nivel de éxtasis místico. Peor que Sandra, ¿no? Sí, Con más o las menos. chicas. Estaba pensando en eso justamente. Sí. También contribuyó al aumento de su reputación el hecho de que el pianista donara gran parte de sus ingresos a la caridad y causas humanitarias. De hecho, Liszt había ganado tanto dinero durante sus más de 40 años que prácticamente todos sus honorarios de interpretaciones a partir de 1857 estuvieron destinados a fines caritativos. Si bien su colaboración para la construcción del monumento de Beethoven y la Escuela Nacional de Música Húngara son bien conocidos, también realizó la construcción de la iglesia Leopold en Pest. También hizo donaciones privadas a los hospitales, escuelas, organizaciones benéficas, como la del Fondo de Pensiones de Músicos de Liepins. Cuando se enteró del gran incendio de Hamburgo, que duró 3 días en mayo de 1842 y destruyó gran parte de la ciudad, dio conciertos en ayuda de los miles de personas sin hogar de la ciudad.
Sí, era una persona que Sumamente hizo, generosa. sí, o sea, él ganó, pero también dio, donó, bueno, en ese sentido Creo que es siempre lo algo que hizo. habría que imitar. Sí, totalmente. En 1847, Lis actuó en Kiev. Allí conoce a la princesa Caroline Sue Sayn-Wittgenstein, que permaneció junto a él varios años. Ella lo convenció para concentrarse en la composición y dejar de viajar tanto. Después de una gira por los Balcanes, Turquía y Rusia, ese verano dio su último concierto pago. Pasó el invierno en la finca de la princesa. Al año siguiente, Lis acepta una invitación de larga duración de la duquesa María Pavlova de Rusia para establecerse en Weimar, donde había sido nombrado maestro extraordinario de capilla en 1842, permaneciendo allí hasta 1861. Durante este periodo fue director de orquesta en los conciertos de la corte y en el teatro. Dio clases a varios pianistas y entre ellos estaba el virtuoso Hans Bülow, que fue el primer marido de su hija Cosima. Tras el fallecimiento de este, ella se casa en segundas nupcias con Richard Wagner. Franz Liszt tuvo tiempo para componer y revisar y producir piezas orquestales y corales. En la década de 1860 fue un periodo de grandes catástrofes en la vida de Liszt. En 1859 fallece su hijo Daniel, en 1862 su hija Blandina. Liszt anunció que se retiraría a una vida solitaria y se fue a Italia, a un monasterio, al monasterio del Rosario en Roma. Alquiló una casa chiquitita y se unió a la orden franciscana en 1857. Recibió las 4 órdenes menores, o sea, él cuidaba de la parroquia, abría la puerta, cerraba la puerta, la mantenía, era lector en las misas, recibió la posibilidad de exorcizar y era acólito. Lo llamaban Ave, que significa padre, ¿no? Padre Liszt. Pero nunca se ordenó como sacerdote. Él amaba la religión católica desde chico y siempre había querido ordenarse en ella, pero bueno, evidentemente ni su padre ni su madre quisieron que así lo hiciera. Pero él tenía una gran vocación por ello. En 1863 dio un concierto en el Palacio Altieri y dirigió un programa de música sacra. Liszt pasó gran parte de su tiempo componiendo obras corales e impartiendo clases gratuitas a un grupo muy selecto de músicos. En 1869 fue invitado nuevamente a Weimar para dar clases magistrales de piano. En 1871 se le pidió que también enseñara en la Academia de Música de Budapest y hasta el final de su vida hizo viajes regulares entre Roma, Weimar y Budapest, lo que se llamó su triple vida. Él mismo decía de una triple vida, y durante estos años que viajó así hizo más de 6.500 kilómetros, lo cual en ese entonces viajar no era fácil, las carreteras eran con los carros muy difíciles, pero sí había tren, así que bueno, en algunos lugares viajaba con tren. Me gustaría, señor Yáñez, escuchar una composición de él que se llama La Campanella.
Bien, hermoso la campanita de la campanela. Eh, quisiera, hay unos mensajitos. No. Bien, ahí vamos. Está el mensajito de Paulita López. Hola Ani, igual. Ahí está. Ahí está, hola Ani, igual, escuchándolos, les mando un abrazote, linda Paulita. Ale, acá presente el Club de Fans de Quebrada de Luna, muy bien. Gracias, Paula. Gracias, Ale. Gracias, Jackie, Jackie. bellísima música que abraza el alma, excelente programa, gracias, linda Jackie, hermosa. Bueno, y llegamos casi al final de la vida de Liszt. En 1881, Liszt se cae por las escaleras del hotel donde se hospedaba en Weimar. Siempre había gozado de muy buena salud, pero el accidente cambió su estado, se le manifestaron una serie de dolencias. Poco a poco su estado de ánimo también decayó, lo invadieron sentimientos de desolación, desesperación y muerte. Falleció el 31 de julio de 1886 con 74 años. Había ido al festival de Bayreuth. Bueno, tras un pequeño inconveniente técnico, estamos aquí nuevamente, pero ya al final del programa, de este que lo llamamos Maestros de la Música. Es muy interesante ver la vida de estos músicos, este contraste tan grande que hemos visto hoy entre Schubert y Liszt como otros tantos músicos, como Beethoven, como Handel, como Bach, que hemos visto que se dirigían e interpretaban su música y creaban su música en las élites aristocráticas, ante príncipes, ante monarcas, y ante la iglesia también, ante el clero, que eran los que le daban un trabajo con un sustento importante. Pero tenían que trabajar mucho también, no era que se lo regalaban, tenían que trabajar mucho. Al contrario de Schubert, que hemos visto un gran compositor, que por no acceder a esos círculos, de pronto se dedica más a la obra, a la música para el pueblo, ¿sí? En los círculos estos de músicos, de intelectuales, de artistas, obviamente había mujeres y hombres barítonos, o sea que se dedicaban a los coros, a cantar. Así que cuánta diferencia entre unos y otros, ¿no? Hay quienes, como dicen, hay quienes nacen con estrellas y quienes nacen estrellados. Y ya nos vamos acercando al 1900. Sí, bueno, sí, todavía nos falta algunos, viste, es que por estar en otros, también en distintos países, hemos visto de alemanes, austríacos, austrohúngaros, bueno, y vamos a ver si para la próxima traemos a Strauss con sus valses y sus músicas, ¿sí? Bueno, muy bueno. Les agradecemos que hayan estado allí, les mandamos un gran abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles de 19 a 21 por Radio Tercer Ojo, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Un abrazo a todos y gracias por estar.